Dios le bendiga, Dios le guarde. Una tarde más que venimos a compartir con cada una de ustedes en estos sábados juvenil. Para nosotros es una bendición que tú te conectes con nosotros. Hoy un día especial, un día donde estamos compartiendo un sábado santo, donde venimos a recordar el sacrificio de la cruz. Hoy tengo una invitada súper especial que me acompaña en el día de hoy, nuestra pastora de la casa, Wendy Osorio. Dios te bendiga, Wendy. Dios te bendiga, hermana Cindy. Gracias por la invitación. Hoy es un día ciertamente muy especial. Yo creo que bienaventuradas somos, elegidas, y sobre todo con el tema que tenemos en el día de hoy. Sí, un tema, como hemos venido hablando cada sábado, hemos hablado de temas de sanidad, tema de las emociones, pero hoy venimos a hablar algo que cada uno de nosotros nos hemos preguntado en una parte de nuestras vidas, y es sobre el llamado, pero venimos a hablar un poco del precio del llamado. Antes de Wow. formar inicio a lo que hemos de establecer en esta tarde, vamos a tener la lectura de la palabra y a poner en manos de Dios este tiempo, declarando que desde ya los ángeles vienen ministrando en cada hogar de cada persona que se ha conectado. Si tú te has conectado con nosotros, comparte el link, invita a tu familia a recibir una palabra especial en esta tarde. Sabemos que el Espíritu Santo desde ya está trabajando y que viene a obrar conforme a sus riquezas en gloria. Y vamos a tener la lectura de la palabra en Éxodo capítulo 3 a partir del versículo 7. La palabra se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dijo luego Jehová: bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus exhortaciones. Pues he conocido sus angustias y he descendido para librar de mano de los egipcios y sacarlo de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel, a los lugares de Cananeo, de Eteo, del Amorreo, del Fereceo, del Eteo y del Jebuseo. El clamor pues de los hijos de Israel ha venido delante de mí, y también he visto la opresión con que los egipcios lo oprimen. Ven por tanto ahora, y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Entonces Moisés respondió a Dios: ¿quién soy yo para que vaya a Faraón y lo saque de Egipto a los hijos de Israel? Y él respondió: ve, porque yo estaré contigo, y esto te será por señal de que yo te he enviado. Cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, servirás a Dios sobre este monte. Aleluya. Padre, te adoramos en esta tarde y bendecimos tu nombre, Padre amado. Estamos en tus manos declarando, Rey, que tu Sí, Señor. presencia se Sí, entrone en Señor. este lugar y que se entrone en cada hogar, poderoso Dios. Hoy venimos a hablar de tu llamado, de tu voz, de tu encomienda en cada uno de Sí, Señor. nosotros. En esta hora te pedimos a ti que te glorifiques una vez más y que vengas obrando conforme a tus riquezas en gloria en cada una de nuestras vidas. Alinea cada pensamiento a Sí, los tuyos, Dios Señor. mío, Sí, y ve Señor. quitando toda distracción que puede impedir que tu voz se escuche, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Aleluya. Como le había Aleluya. dicho, tengo una invitada muy especial con nosotros y muy acorde al tema que hemos de hablar. Y hoy queremos hablar del precio de tu llamado. Tremendo tema, tremendo tema. Aleluya. Es decir, que no es gratuito, que algo tiene que darse de intercambio, pero ¿darse en qué sentido, hermana Cindy? Porque de hecho muchas personas ni siquiera conocemos cuál es nuestro llamado. Tú dijiste algo que no hemos preguntado en algún momento de nuestra vida. Y todavía hoy podemos tener 30, 40, 50, 60, hasta 70 años, los que fueren, y no sabemos ni siquiera cuál es nuestro llamado, nuestro propósito en la vida también. Aleluya. Es, es algo un poco inquietante que teniendo ya varios años trabajando en el Evangelio o sirviéndole a Dios, no hemos reconocido a qué Dios nos ha llamado. Y hoy quisimos hablar un poco de Moisés, porque Moisés, dentro del llamado de Dios, no conocía quién era Dios, mas sin embargo Dios se dio a conocer a él con una relación íntima con él, y le dio a conocer que él tenía un propósito con él y por el cual él le había llamado.
Hoy yo quiero que usted me hable un poco de qué es el llamado de Dios, de qué es el precio de un llamado. Hay mucha gente que cree que es un precio monetario y así fuera muy fácil. O sea, si yo quiero esta blusa, fácilmente yo voy a una tienda y pago. Pero de eso no es lo que queremos hablar hoy. Hoy nosotros queremos hablar de un precio que cuesta entregarlo, pero que nosotros vemos la recompensa a medida que trabajamos para Dios. Buenísimo lo que tú dices. Tú hacías una analogía, Cindy, de cuando no es tan fácil como ir a buscar a la tienda, me gusta esa blusa, me gusta ese pantalón, y yo buscar el dinero o ganarme el dinero para tener eso que me gusta. Lo grande del caso es, hermana Cindy, que muchos de nosotros no sabemos ni siquiera qué nos gusta cuando tiene que ver a modo del llamado, porque el llamado también va muy vinculado, y tú decías, ¿qué es el llamado? Está muy vinculado a tu esencia, a eso que Dios depositó en ti y para lo cual Dios te diseñó. Ahora bien, llamado no es lo mismo que propósito. Aleluya. Estando un día en oración, o estando en un momento, más que un día, en un momento en oración, hay una pregunta que nosotros siempre nos hacemos, pero a nadie nos gusta respondérnosla. Pero sin embargo no las hacemos, solo que no tomamos un tiempo de tranquilidad o de intimidad para respondernos esa pregunta que nos hacemos. Una, antes que la de hacernos la del llamado, es, ¿cuál es el objetivo de mi vida? ¿Para qué estoy vivo? ¿Cuál es, o lo voy a utilizar con un término, cuál es el propósito de vida? Y muchas veces entendemos que el propósito de vida es el llamado, y no es así. Es decir, el propósito para el cual yo estoy no es para ser pastor, o para ser madre, o para ser empresaria. Esos son roles. Esos son roles. Ahora, dentro de ese rol, o sea, Moisés aquí, lo primordial que lo llamamos como libertador, esa es una asignación como libertador del pueblo, pero su propósito no era ser el libertador. ¿Cuál es el propósito? Es para lo que Dios nos diseñó. ¿Y para qué lo diseñó? Es para amarlo a Él, para honrarle a Él, para adorarle a Él. Dice la palabra que verdaderos adoradores Él busca, que le adoren en espíritu y en verdad. Entonces, lo primero era que Moisés tenía que tener un encuentro con Dios. Eso es así. Antes de la asignación, antes del llamado. ¿Por qué? Porque si no tenemos ese encuentro con Dios, ¿cómo yo voy a empezar a entender para qué Dios me puso en un lugar como en el palacio del faraón, junto a Faraón? ¿Para qué Dios me permitió yo salir de la manera que salí, por las razones que fueran, por una emoción, salir del palacio hacia el desierto? Pero ¿para qué valió la pena el desierto? ¿Para qué valió la pena cada consejo, cada proceso en el desierto? Y luego, ¿para qué Dios me mandó otra vez de regreso al palacio frente al faraón y donde se iban a establecer señales? Y cómo lo que yo tenía, en este caso Moisés, tenía una serie de cosas, de atributos, de características, de fortalezas y hasta debilidades, pero como no entendía que ya cuando Él viene con su propósito y viene con una asignación, Dios también te equipa de eso. Y ahí es donde viene, para luego pagar el precio de eso. Y fue el precio que pagó Moisés. Entonces, tú me hacías una pregunta, que es el llamado, no es más que una asignación a la cual Dios puso en cada ser humano. Todos tenemos un llamado. Todos tenemos una asignación de parte de Dios que va alineado al propósito de vida. Que eso para lo que tú estás aquí es el propósito de vida. A mí me costó mucho, hermana Cindy, porque yo pensaba que mi llamado era vivir bien, estar bien y llevar una vida profesional bien. No creo que simplemente usted lo vea así. Todo el ser humano ha entendido que nosotros estamos sobreviviendo, no viviendo nuestras vidas. Llama la atención esa palabra, pero si nosotros nos analizamos hoy, vemos que estamos sobreviviendo, no estamos disfrutando nuestra vida. ¿En base a qué yo digo eso? Bueno, nos levantamos, vamos al trabajo, volvemos a la casa, dormimos y volvemos al mismo esquema. Eso es lo que hace que nosotros sobrevivamos a un esquema de vida, no que disfrutemos lo que estamos haciendo y viviendo. Conforme a lo que usted estaba diciendo, nadie disfruta el llamado. Muy pocas personas puede decir hoy, bueno, yo estoy feliz del llamado que Dios hizo a mi vida porque realmente hay un precio que pagar. Yo estaba leyendo un libro y dice
que el precio de llamado implica dos cosas iniciales. Y yo no diría que son iniciales, sino que son dos cosas que permanecen en nuestras vidas. La primera es amar a Dios sobre todas las cosas. Aquel que no ama a Dios no puede llevar un llamado, porque Dios es quien pone el llamado, pero pone la pasión por el llamado. Muchas personas, como usted indicaba, tienen el llamado de Dios, pero no lo desempeñan. ¿Por qué? Porque temen servirle a Dios. Ven el sacrificio que hay que hacer a la hora del llamado y eso le cuesta entregarlo y hacer el llamado de Dios. Y la segunda es poner en Y tú manos. sabes por qué también. Porque es dejar que tú seas el centro y poner el centro a Dios. Porque ya no hago lo que quiero, sino lo que no quiero, eso hago. Porque ya no vivo yo, más Cristo vive en mí. Entonces tú y yo venimos de una mentira de que somos por lo que hacemos o por lo que tenemos. Esa es una cizaña, una mentira que el enemigo sembró y que tú y yo seremos más en la medida que hagamos más o en la medida que tengamos más. Y es todo lo contrario, hay que menguar uno y entender que estamos para adorarle, para amarle, para estar alineado al pensamiento de Dios y ahí ya no es lo que yo quiero, ahí ya no es yo, mi deseo y esa mentira, sino Dios. Entonces ahí es donde, cuando tú te alineas a Dios, ahora viene la segunda pregunta, ¿qué quiere Dios que yo haga? ¿Cuál es mi asignación? ¿Qué es lo que Dios, cómo Dios me quiere usar a mí? ¿O qué todo lo que me ha entregado? ¿Por qué estoy aquí? Ya no es para mi deleite, ya no es para mí, sino para Dios. Ahora yo te tengo una noticia, hermana Cindy. Cuando tú sabes hacer la cosa conforme a Dios, tú te gozas en estar aprobado delante de Él, en alinearte a Él. Y no hay mayor gozo que eso, no hay mayor plenitud que eso, pero ciertamente tiene un precio. ¿Cuál? Desprendernos de eso. Desprendernos de esa mentira, de esos teneres, de esos haceres y de esos haceres de nuestra propia voluntad, ser hacedores de la palabra de Dios. Entonces ahí ya, yo no quiero eso. Porque a mí me enseñaron que yo sobreviví, como tú decías, porque yo hacía cosas, porque yo tenía cosas, y ahora Dios me dice, no, es que tú estás aquí para mí, y como estás aquí para mí, por y para testimonio, vas a tener que hacerlo conforme a mí. Y como eso no lo entendemos, no lo sabemos en toda su plenitud, nos da temor. Nos da temor porque en cierta manera hacemos lo contrario que nos enseña el mundo. Nosotros venimos con patrones de conducta y si nosotros vemos hacia atrás, nosotros sabemos generaciones que no le han servido a Dios, que como hemos dicho han sobrevivido, han luchado por el tener, han luchado por sostenerse, han luchado por tener una apariencia. Exacto, pero tener una solvencia y todo esté bien, que nos cuesta a nosotros entregarlo al Señor. Es muy cuesta arriba tú decir, bueno, no tengo trabajo, pero mis finanzas vienen de parte de Dios. O tener una enfermedad que gracias a Dios no la tenemos, pero tener la fe de que Dios nos va a sanar o que nos va a libertar. Es muy cuesta arriba nosotros darle a entender a una persona que aún nosotros teniendo la capacidad de tener buenos empleos, de que Dios abra puertas, fue porque a Él le plació. Es algo trascendental que cuando tú hablas con alguien que no es cristiano, tú le digas, ay, gracias a Dios, Dios me abrió esa puerta. Fácilmente ellos te responden, no, si tú no hubieses estudiado, si tú no te hubieras esforzado, tú no tuvieras esa puerta. Mas, sin embargo, nosotros hemos tenido que entender, como tú decías, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. O sea, de nada nos vale un conocimiento si ese conocimiento no viene arraigado de lo que es Dios en mi vida. Y eso se puede, dice la palabra, dice, porque hacer tu voluntad me ha agradado. Y eso es grande. Pero eso tiene una recompensa, claro, la vamos a tener en los tiempos postreros, cuando Cristo venga en la eternidad. Ahora bien, pero inmediatamente te da un galardón de paz, te da una tranquilidad del deber cumplido, pero no del deber cumplido en base a los esquemas del hombre, sino el deber cumplido porque es que definitivamente tenemos una esencia para el cual hemos sido diseñados. Tú decías el precio, wow, y ese precio es costoso, y si lo vemos desde el punto de vista de Moisés se consideraba tartamudo, como tú decías en buen dominicano, gago, y lo vemos muy simple, gago, y vas a tener que ir a hablar y vas a tener que ir a convencer, pero ¿y cómo si yo soy gago, soy tartamudo? Es porque hay algo que tú no reconoces que tienes.
Tú sí reconoces, nos enseñaron a reconocer nuestras debilidades, pero no nos ayudaron a reconocer nuestra identidad. Nos reconocen, podemos reconocer fortalezas y debilidades, lo cual está muy bien, no es que está mal. Pero antes de reconocer nuestras fortalezas y debilidades, tenemos que reconocer quiénes somos y para qué estamos. Entonces, en el caso de Moisés, Moisés tenía muchas excusas y argumentos válidos, porque él era tartamudo, no era que no, era una realidad. Válidos y que nosotros en ciertos momentos lo hemos utilizado. Si yo te preguntara a usted hoy, cuando Dios le mostró, porque hay un trato de Dios, que de tiempo en tiempo se va renovando en nuestras vidas. Dios fue el que trató con Moisés y yo entiendo que Dios tuvo que tratar con usted para usted aceptar el llamado. No es fácil decirle, no, usted tiene un llamado pastoral, usted se pone ahí porque no. Yo creo que todavía estoy en el proceso de aceptación, porque claro, tú dices, wow, la comodidad, wow, una serie de cosas, pero luego tú te despiertas un día y te das cuenta que hace tiempo ya tú estás en la asignación sin darte cuenta. Ahora, ¿qué de todo eso me ha costado? Pero que Dios tuvo que trabajarlo en mí, era la necesidad o mi seguridad del dinero. Esa era la primera. Porque yo entendía que de qué van a vivir si yo no estoy a cargo, si yo soy la que tengo el control y todo esto. Y no ha sido hasta hace poco tiempo que comenzó el Señor a ministrarme, a decirme, pero es que donde yo te he llevado a predicar donde quiera, de manera secular y de manera espiritual, tanto en el escenario secular como en el escenario eclesiástico, es decir, en el escenario espiritual. Yo te he mandado a eso. Ahora, ¿dónde entendí de parte de Dios que Él me dijo? Es que tú te has pasado toda tu vida buscando tu seguridad financiera y seguridad de eso, pero que yo te he dicho que de nada tú vas a tener necesidad en mí. Y Él me dijo, ahora yo te llevo a las empresas y te llevo a esos lugares, a esos escenarios seculares, para que tú sigas llevando mi palabra, la asignación, que no es solamente en el altar, es que tú la vas a llevar donde quiera que tú vas, a cada empresa, a cada grupo, a cada líder, a cada equipo, y de paso el obrero es digno de su salario. Y ahí Él me dijo, es que el salario va a ser igual, lo mismo que dice Mateo, buscar el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas serán añadidas. Entonces Él me dice, ahora ya yo lo veo diferente, la ecuación. La ecuación es, yo voy donde tú me llames, yo voy donde tú me envíes, voy a hacer vaso de honra en tus manos, porque tú eres el que cambia la visión, y de paso Recibe una paga. recibe un pago. Es curioso, y perdona que le interrumpa, ver cómo desde hace tiempo ya usted estaba ejerciendo el llamamiento sin darse cuenta. Sin darme cuenta. Y eso también lo podemos ver en la historia de Moisés. Sin darse cuenta, él mató a un soldado egipcio porque estaba maltratando a un hebreo, a alguien del pueblo de Dios. Dios nos prepara para el llamado. Desde que nosotros nacemos con un propósito que no lo entendemos porque no le servimos a Dios, es lo primero, y si le servimos no hemos tenido un encuentro. Cuando nosotros tenemos el encuentro fue que sus ojos espirituales fueron abiertos. Tengo miedo de predicar, pero ¿cómo tú tienes miedo de predicar? Si desde hace qué tiempo tú estás predicando mi palabra, estás llevando mi palabra en tiempo y fuera de tiempo, estás haciendo que los corazones sean transformados para mí y en mí. Así es. Y Él me decía, ¿tú sabes por qué no lo veías? Porque tú no te estabas dando cuenta que estabas haciendo el llamado. Es decir, tú estabas detrás de los panes y los peces, no te estabas dando cuenta, no veías cuál era mi voluntad. Ahora ves que mi voluntad es que donde quiera que yo te envío, eres vaso de honra que yo uso. Entonces ya la prioridad no cambió. Y entonces eso también te da una satisfacción totalmente distinta, porque lo otro es lo que tú decías. Yo iba en el temor, estaba sobreviviendo, buscando los panes y los peces, el dinero y el sustento, pero ahora es como, esta empresa me la abriste, ¿cómo me usas? Porque probablemente esa gente nunca van a ir a un templo. Entonces, ¿cómo aprovecho este tiempo de parte de Dios, donde tú me enviaste, porque hay algo que yo porto tuyo, de parte de Dios, para esa tierra que lo necesita? Entonces ya yo no me estreso por eso. Y segundo, que Dios terminó tratando conmigo. Moisés no era el que tenía el poder de cambiar, por ejemplo, la vara en serpiente. No.
que él le dijo, ve con la vara En mi nombre. en mi nombre En el nombre y del yo haré Señor. transformar la vara en la serpiente delante de Faraón. Exactamente. Y eso tú lo oyes muy simple, pero yo tengo para decirte a ti que después yo decía, es que yo soy la que tengo el conocimiento, es que yo soy la que tengo, y me estresaba. Cada cliente o cada espacio que Dios podía usarme me estresaba. Hasta que Dios comenzó a tratar conmigo y me dijo, tú puedes cambiar esa montura. Así, nunca se me va a olvidar ese estudio y donde Dios ministró mi espíritu. Tú puedes cambiar esa montura, pero tú nunca tendrás el poder para cambiar la visión. La visión la cambio yo. Ahora ve y lleva la montura y yo me encargo de la visión. Y es lo que le decía a Moisés, ve y lleva la vara y ve delante de Faraón, porque algo tenemos que hacer dentro de ese siervo esforzado y valiente. Pero yo soy el que voy a hacer cambiar la vara en serpiente. Mira, algo importante que tú estás diciendo y lo tenía para conversarlo cuando tú estabas testificando, era el cambio de visión. Tus ojos fueron abiertos automáticamente. Dios te dijo, es que tú lo estás haciendo desde siempre. La visión cambió. Ya no estás detrás de los panes y los peces, sino de cómo llevar una semilla que pueda transformar una vida. Y como tú decías, de paso, Dios te bendice a través de esa palabra. Qué hermoso es nosotros poder entender que tenemos que tener un cambio de visión para nosotros poder estar presto al llamado. De Así poder es. entender el llamado. Porque muchas personas caen o resbalan del llamado porque no han reconocido cuál es el llamado que ellos tienen. Totalmente. O sea, están ejerciendo en algo que realmente no es lo que debe de estar, no está en el rol en el cual Dios lo ha llamado. Bueno, pero tú que estás ahí mirando en pantalla y tú mismo, Cindy, nos enseñaron a que, ¿qué tú vas a estudiar? Ay, yo voy a estudiar tal cosa. Ay, eso no deja. Ahí tenemos el tener o el hacer cosas. Ay, pero tú vas a morir de hambre. Yo recuerdo cuando yo dije que yo iba a estudiar comunicación social, que me dijeron, pero tú andas atrás como camarógrafo, como un periodista, y tú no vas a ganar, tú no vas a hacer nada y vas a depender del otro. Lo que yo no sé, porque yo estaba detrás de una carrera profesional, no de la asignación. Pero había un talento de que yo sabía que yo podía, de parte de Dios, hablar en público, que tenía ciertas cosas que son parte de la característica para tú comenzar a identificar tu llamado. Ahora bien, volvemos a lo mismo. ¿Por qué yo elijo una carrera? Para gustarle primero a papi y a mami. ¿Por qué yo elijo una asignación cualquiera? Para tener una propiedad, para tener un dinero. ¿Cuál es el centro ahí? ¿Dios o tú? ¿O el hombre? Tú y el hombre. Una aceptación que muchas veces negamos hasta el llamado por eso mismo. Por eso. Tú joven que está conectado, muchas veces te has avergonzado de decir que eres cristiano por no tener rechazo dentro del ambiente que tú te desenvuelves o decir, mira, yo tengo un llamado pastoral, nadie te va a entender porque no es el ambiente donde reconocen un llamado de parte de Dios. Pero cómo nosotros nos podemos avergonzar de lo que hemos sido llamados, de cómo podemos olvidar para qué fuimos creados, cómo nos podemos avergonzar de decir que somos cristianos y eso, que estamos hablando del precio del llamado. Pero lamentablemente el precio que nosotros tenemos que pagar de manera inconsciente y hasta consciente es olvidar y dejar el mundo, o sea, las convicciones, El yo, el control. que simplemente lo ofrecen ellos. Y lo otro que tú decías, el ser aceptado por los demás. Va a haber un grupo que te van a aceptar, pero eso es estando o no estando en el Evangelio. Porque igualmente, claro, tú y yo tenemos una necesidad de pertenecer a un grupo social y ese grupo social tiene un gran peso en ti. Ahora bien, no en todos. No en todos los escenarios tú vas a encontrar que tú vas a caer bien o que tú estás en base a las expectativas de alguien. Claro, pastora Wendy, pero usted lo dice porque ya usted atravesó todas esas etapas. Estamos atravesando porque Exacto. hasta que Cristo venga. Sí. Siempre hay algo que tiene un precio, el llamado, todo Claro. el tiempo. Pero ¿cómo tú le dices a un joven de 18 años que está iniciando la universidad, que está buscando cómo codearse, cómo encontrar ese grupo donde se sienta cómodo, donde ellos se puedan estar moviéndose sin temor, que mira, el precio es alto, pero vale la pena servirle a Dios? Yo sé que tus amigos quieren fumar, pero tú sabes que como cristiano no debes hacerlo. O mira, yo sé que el grupo quiere tomar y ese lugar no te pertenece. Buenísimo eso. Yo había dicho hace varios programas de que
a pesar de que todos tenemos que pagar un precio, el precio del joven ahora mismo es bastante costoso. Muy alto. Es muy alto, porque el mundo y Satanás, aunque se oiga un poquito controversial, se ha levantado en contra de la juventud, en contra del diseño que Dios está levantando en ese Y ha tiempo. querido, como dice la palabra, como los tiempos van de mal en peor, ahora a lo bueno le llamamos malo y a lo malo le llamamos bueno. Entonces, para tú pertenecer a esos grupos sociales, si tú no haces eso, entonces yo te excluyo, yo te rechazo. Y hay una necesidad de que tú quieres pertenecer a ese grupo, a ese estrato social. Ahora bien, es muy fácil decirlo, hermana Cindy, pero yo sé que es un reto para cada joven. Ahorita estamos en un estudio y hubo algo que me ministró de ese estudio y lo escribí. Y es: tu fortaleza viene de tu identidad. Aleluya. Pero si yo lo que digo es que soy lo que mi papá dijo, lo que el grupo social dijo, lo que el hombre dijo, está condicionado. Y está condicionado a una expectativa de alguien, de hombre. Entonces, ahí la fortaleza, ¿dónde la va a buscar? Porque cuando no tiene la identidad o no la tiene clara, el reto es mayor. Y eso usted lo hablaba también, hablando de un líder específico, que lo peor, la mayor debilidad que ella tenía era no saber quién era. ¿Mm? ¿Cómo nosotros todavía a edad de 20, 25, 30 años no sabemos quiénes somos? Ni siquiera en Dios, es que no identificamos para qué estamos viviendo, para qué somos buenos, ¿eh? ¿Qué es lo que yo necesito? Pero ¿qué yo puedo dar hacia otra persona? Así es. Esa pregunta que tú dices es poderosa. Hay 3 preguntas que nos ayudan a entender nuestra esencia, nuestra realidad, o mejor dicho, nuestro sentido de por qué estamos aquí, cuál es nuestro llamado. La primera, porque tienes que entender quién eres y no eres lo que haces, no eres lo que haces. Eres algo más que eso, porque si eres lo que haces, el día que dejes hacerlo o el día que dejes de tenerlo, entonces parecería que no eres nadie. Entonces no es una verdad, no lo es. Es una creencia que el enemigo sembró. Entonces la primera pregunta para tú empezar a entender es: ¿cuál es tu objetivo de vida? ¿Cuál es tu propósito de vida aquí? Y si tu respuesta es hacer o ser ingeniero o ser un pastor o ser, si ese es tu propósito, cuidado, no, le falta algo más que no has entendido. Porque entonces, ¿qué quiere decir? Que tú estás aquí y cuando llegará un momento en que el pastor se quedará en esta tierra. Cuando digo que se va a quedar cuando ya se acabó y se agote tu tiempo en este mundo, ¿no? Entonces, no puede ser eso, porque entonces no, tiene que ser algo que esté totalmente fuera de eso. Entonces, la primera pregunta te ayuda a responder qué tan claro estás en eso. La segunda, ¿cuál es tu objetivo? Eso que haces o eso que Dios te entregó, esos dones y talentos, en lo que tú eres un duro, en buen dominicano, la pámpara, en lo que tú eres un duro y baja con trenza, eso es dones y talentos que Dios colocó en ti, que depositó en ti, porque ya Él te equipó desde antes para hacerlo. Entonces ahí, ¿esto para qué? No es para que te gane dinero. Que yo pensaba eso. No es para que te busque dinero, no es para que proveas nada más. No. De paso, busca el reino de Dios y su justicia. No es nada más que vaya a la iglesia, es que busca la guianza de Dios, la alineación con Dios, el buscarlo a Él. Y la demás cosa, léase, el salario, la comodidad, la eficacia, claro que sí, mayor solvencia, claro que sí, mayor calidad de vida, claro que sí. Es que Dios nos ha bendecido con todo. Dios en su palabra dice que Él hizo todo para que nosotros nos enseñoreemos de esa. O sea, Dios quiere que nosotros seamos bendecidos. No queremos decir que, wow, nos están diciendo que fuimos creados para un llamado, pero que nunca vamos a ser bendecidos. No, es más que eso. Es que las bendiciones son añadiduras de lo que Dios ha depositado en cada uno de nosotros. Y la tercera, Cindy, que nos la hacemos mucho, pero como que tú te quedas, que a nadie le gusta hacerse esta pregunta. ¿Cuál es el legado que tú quieres dejar cuando ya no estés? Y tú nunca vas a oír a nadie, porque no me ha pasado en actividades que hago, con jóvenes o con adultos, que diga, yo quiero dejar 10 millones de pesos en la cuenta. Yo quiero dejar, nadie dice eso,
Pero todos los días nos levantamos para eso. Con esa Pero nadie dice, yo quiero dejar 10 millones en la cuenta. Yo quiero dejar 2 Mercedes-Benz y un Tesla. ¿Por qué no lo decimos? Porque es en esa pregunta donde tú te conectas con tu esencia. Y es ahí donde tú dices, yo quiero dejar amor. Yo quiero dejar unos hijos que puedan estar en libertad. Y en libertad no es eso. Entonces ahí respondemos cosas que no nos damos cuenta, Cindy, pero son preguntas poderosas que si nos las preguntáramos, nos daríamos cuenta que respondemos desde nuestra esencia, de lo que ya Dios colocó desde antes de que fuéramos un embrión. Así es. Tú que estás conectado, espero que hayas anotado esas 3 preguntas y medites en ellas, que tú analices tu caminar y que en esta tarde tú puedas reconocer hacia qué Dios te ha llamado y qué hay depositado de Él en ti. Nosotros vamos a una pausa, pero no te desconecte, comparte el link y si tú sabes de alguien que hoy necesita recibir una palabra que pueda ser guiada por Dios, envíale el link para que pueda recibir de parte de Dios esta palabra. Aleluya. Ya Aleluya. estamos aquí. Estamos aquí de nuevo y con esas tremendas 3 preguntas que tú hiciste. De verdad, Pastora Wendy, que si a mí me preguntaran qué yo quiero dejar, así como tú decías, yo quiero dejar un legado de amor. Un legado donde puedan reconocer a Cristo a través de mí. Y aunque la gente vea eso como un cliché, el amor cubrirá multitudes de falta. Y no es cliché. Esas son preguntas que tú te haces, hermana Cindy. Tú dices, wow, pero tampoco eres consciente de lo que respondes. No responde ni el Tesla, ni el Mercedes, ni el BMW, ni la carrera. Quiero dejar una carrera. ¿Para qué Inclusive hay recibió? otra pregunta, ¿cómo tú quieres ser recordado? Y nadie dice que hizo una persona perseverante, una persona, ¿qué quiere decir? Sin temor, con el espíritu de poder y con de una dominio, familia que con lo una amó. familia que lo amó, ¿Eh? con unos hijos. Entonces ya tú te das cuenta que te va alineando a ese diseño y propósito de Dios. Entonces, hoy en esta tarde tenemos que reconocer eso. ¿A qué nos levantamos cada mañana? ¿A dejar 3 millones, 10 millones en una cuenta o a dejar un legado de amor que Dios ha depositado en cada uno de nosotros? Entonces, Pastora Wendy, si yo le preguntara a usted, ¿cuál es el precio del llamado que usted ha tenido que pagar? ¿Qué usted me diría? Hay muchos que se asustan y decimos que tiene un sabor como agridulce. Pero si tú me haces la pregunta, ¿tú volverías atrás? No. Porque el llamado, cuando tú pagas el precio, tiene algo que no tiene precio. Esto tiene un precio, pero lo que tú recibes no tiene precio. Aleluya. Oye, ¿cómo es la cosa? Tú entregas algo que para ti cuesta mucho, pero no tiene precio. Y eso que no tiene precio es porque no lo da lo natural. No lo da lo natural, esa paz, ese deber cumplido, esa libertad, porque hay una libertad también junto con esto, porque en la medida que hay algo que dice nuestra pastora, el llamado te forma, pero o sea, tú no te forman para el llamado te forma, pero te forma para qué, te forma para la libertad, te forma para la eternidad, te forma para ser cada vez más parecido a Dios y menos a ti, te forma para ser menguado, entonces no tiene precio. No cambiaría nada de eso que he pagado, que ha sido costoso. Ahora, ¿por qué tiene un precio? Sí, el que me está mirando, tiene un precio porque tú estás aferrado a cosas que tienen un valor para ti. Donde está puesto tu corazón. Y mi corazón estaba puesto primero en el dinero, estaba puesto en mi control, estaba puesto en la aprobación de otros, estaba puesto en mi familia, mi pareja, o en este caso mi esposo. Cuando tú empiezas a decir, ahora Señor, ¿qué tú quieres conmigo? Que eso es una pregunta que todos los días deberíamos hacernos. ¿Qué es lo nuevo que tú tienes para mí hoy? ¿Qué tú quieres? ¿Para dónde me llevas? Que tú sabes que estás a la disposición de Él.
entonces ya él empieza a decirte, no, no es el dinero. Ay, entonces esa seguridad que tú tenías el dinero, ya no es el dinero. Hasta que te das cuenta que, wow, qué libre soy. Yo no quiero volver a coger eso. Otra, tu familia, tu esposo, cuando tu esposo en este caso todavía no va a la misma velocidad o no va, de hecho, al mismo proceso de transformación, porque tú tienes que tener esa compasión y misericordia de que Dios trata con cada uno de manera individual. Y algo que me ha costado, pero en mucha sabiduría, es tampoco tenerlo a él como lo primordial en mi vida. Pero sí saber que en sabiduría tiene que hacer también conforme a como Dios te ha hecho. Mi familia ha sido otra, mis comodidades ha sido otra, mi vida social ha sido otra. Sin embargo, y estoy en una transición por igual, porque no lo he alcanzado de un todo, si lo digo bien, pero el precio es irte, me gusta utilizar esto que oí una vez, irte desconectando de esas mentiras. Pero esas mentiras están atadas por un valor que tú y yo le dimos. No seamos, no quiero ser hipócrita. Tú y yo, a lo que hoy nuestro corazón es arrastrado, nuestro corazón se deleita, tiene un valor para ti y para mí. Y ese valor está fundamentado en una mentira. Pero no quiere decir que no tenga un valor. Y desconectarte Dios de eso va a costar. Pero yo sí te aseguro que aunque tiene un precio, lo que tú recibes no tiene precio. Sobreescapa todo eso. Aleluya. Sobreescapa todo eso. Sí, y así como usted decía, aún sea alto, vale la pena la recompensa que estamos recibiendo de Él y ver a una persona transformada por una palabra, por algo que Dios haya puesto en su corazón. Yo digo que es la mayor recompensa que como cristianos y como portadores del Evangelio nosotros podemos recibir. Y de hecho, hermana Cindy, lo mismo mira qué curioso esto cuando Moisés, que le dice, pero voy a endurecer el corazón de Faraón, era necesario para Moisés. Era Claro. necesario para Moisés. Porque ahí es donde salió un Moisés donde tenía que poner en práctica cada una en fe, cada una de las cosas, palabras que Dios le fue revelando en la intimidad a Moisés. Entonces, si hubiese sido fácil para el faraón, si el faraón le dice, hoy Moisés, claro, para luego es tarde, hagámoslo ya. Que Moisés hubiese encontrado en el borde, donde ahí nace lo que es de Dios, donde ahí nace, donde trasciende tu debilidad, porque Moisés entendía todas sus debilidades, pero Moisés tenía que entender no todas sus debilidades, Moisés tenía que entender todo el poder de Dios, cuando levantara la vara, cuando hiciera todo esto, y solamente fue con el endurecimiento de Faraón que te llevó hasta el límite, pero es en nuestro límite donde surge lo nuevo de Dios. Por eso digo, a quien Dios envía, Dios respalda, dice la palabra. Hubo cosas que yo tuve que entregar, wow, y yo no la vuelvo a recoger de nuevo. No la vuelvo a recoger de nuevo, Cindy, porque hay libertad, porque hay gozo, porque hay algo nuevo de parte de Dios. Yo sé que Dios también está demandando en este tiempo cosas nuevas para Él seguir perfeccionando el llamado, porque Él lo perfecciona una vez te lo entrega, pero espérese, papá, hay que perfeccionarlo. Es que somos transformados tanto para el llamado y para ejercer el llamado. Si nosotros nos vamos a la historia de Moisés, nosotros podemos ver que había un diseño de muerte desde el nacimiento de Moisés, mas sin embargo Dios lo guardó y lo cubrió para cumplir ese llamado que él tenía para con él y para su hermano. ¿Fue fácil para Moisés? No, pero Moisés habló de un Dios que no conocía. Dios se le reveló en esa zarza ardiente y en esa zarza ardiente Dios le dijo, este es tu llamado.